El gráfico muestra cómo varían los niveles de glucosa en la sangre a lo largo del tiempo inmediatamente luego del consumo de alimentos en un paciente sano y uno con diabetes mellitus 2. A. Ambos pacientes tienen dificultades para regular sus niveles de glucosa sanguínea. B. El paciente de la curva 1 tiene células pancreáticas defectuosas incapaces de secretar insulina. C. El paciente de la curva 2 tiene una capacidad normal para regular su glicemia luego del consumo de alimentos. D. El paciente de la curva 2 tiene un síntomas de resistencia a la insulina. E. El paciente de la curva 1 tiene un comportamiento normal en sus niveles de glucosa sanguínea. El esquema nos muestra dos curvas de pacientes totalmente diferentes en relación a su glicemia. Uno es el paciente con diabetes mellitus y dos el paciente normal. Un dato que debemos tener claro son los niveles normales de glicemia para una persona sin diabetes. Estos van desde los 80 a 100 como muestra el gráfico. Para llegar a la alternativa correcta, analizaremos una a una las opciones que nos entrega el ejercicio. Alternativa A. Ambos pacientes tienen dificultades para regular sus niveles de glucosa sanguínea. Esta alternativa es incorrecta, ya que el paciente número 2 puede regular de forma normal su glicemia aun cuando ha consumido alimentos, puesto que sus niveles de glicemia fluctúan dentro de los rangos normales que van desde los 80 a los 100. La alternativa B y E hacen alusión al paciente de la curva número 1. En el caso de la alternativa B, dice, el paciente de la curva 1 tiene células pancreáticas defectuosas, incapaces de secretar insulina. Y la opción E, el paciente de la curva 1 tiene un comportamiento normal de sus niveles de glucosa sanguínea. Sin embargo, en el gráfico podemos observar que el paciente número 1 tiene niveles anormales en la regulación de su glucosa, ya que los niveles de glicemia que posee fluctúan sobre los niveles normales de glicemia. Además, este estudio permite ver los niveles de glicemia en los distintos pacientes, pero no entrega información sobre las causas de estos. Por lo tanto, la alternativa B como la E son incorrectas. La alternativa C y D hacen alusión al paciente número 2. La C, el paciente de la curva 2, tiene una capacidad normal para regular su glicemia luego de consumido el alimento. Y D, el paciente de la curva 2, tiene síntomas de resistencia a la insulina. Si ahora nos fijamos entonces en la curva número 2 correspondiente al paciente normal, podremos darnos cuenta que sus rasgos de glicemia fluctúan dentro de lo normal, por ende su capacidad de regulación es adecuada. Esta información evidencia que el paciente número 2 no posee síntomas de resistencia a la insulina, descartando de esta forma la alternativa D y dejando como alternativa correcta a nuestro ejercicio la opción C.